título Antecedentes ilustres de la paradoja cognitiva de Duval. La paradoja cognitiva de Duval es una de las bases en la cual se enfoca hoy en día mucha de la investigación en didáctica de la matemática. Salió la primera vez en 1993 y al día de hoy ya tenemos muchas investigaciones, pero lo que yo quiero hacer es un poquito diferente. Lo que quiero hacer es regresar al pasado. Empiezo con una nota personal. Mi relación con el profesor Raymond Duval tiene muchos años. Por ejemplo, en Catania, Italia, en el 1995 participamos juntos a un trabajo internacional sobre la enseñanza de la geometría. Y aquí ya su trabajo había salido y entonces en estos días lo pasamos juntos todo el tiempo hablando de esta grande novedad. A mí me dieron el año después la tarea de Schaeffer-Gadaider de un grupo en el 8º ICME de Sevilla, España, y uno de mis acompañantes, advisory panel, era precisamente Raymond Duval. Ya su interés por la enseñanza-aprendizaje del infinito era muy reducido, entonces aquí también una semana entera hablando de esta problemática. Los trabajos precedentes de Raymond Duval eran sobre el aprendizaje del infinito, argumentación y demostración, aprendizaje de la geometría, pero, repito, en 1993 explotó lo que yo llamo una verdadera bomba Duval. Esta nueva línea de investigación se volvió inmediatamente internacional en didáctica de la matemática, tanto teórica como práctica. Primero, uno de los mayores obstáculos que se encuentra con el aprendizaje de la matemática es que hay características específicas de un único instrumento que permite la denotación de los elementos de la matemática, de los objetos matemáticos, como se dice, es decir, sistemas semióticos. Y hacia el 93, estas dificultades no habían tomado en seria consideración. A partir de la mitad de los años 90, en todo el mundo, con mayor profundidad, siempre con mayor profundidad hasta hoy, y será así por el futuro, se empezó a estudiar ese tema. Yo creo que puedo afirmar que en la actualidad uno de los argumentos más estudiados en el mundo de la investigación de la didáctica de la matemática precisamente es el tema de la semiótica al interior del aprendizaje de la matemática. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando un tema se vuelve clásico, hay un cierto interés a averiguar una línea de los precedentes históricos, epistemológicos, filosóficos, críticos. Y así nos dedicamos, con un grupo de colegas y alumnas, a estudiar las ascendencias filosóficas de esta idea de Raymond Duval. Ahora, primero, por cuanto creo que no es necesario, voy a introducir la temática de Duval bajo la forma de la que se llama una paradoja cognitiva. E intentaré mostrar brevemente, por supuesto sin exhaustividad, algunos precedentes autores de gran renombre que ya habían puesto problemas análogos a los de Duval, pero desde un punto de vista más filosófico y no didáctico. Ahora, lo que quiero hacer no es de delinear una posición teórica con el tema. El objetivo es solo como cuando hay una idea brillante que cambia en el curso de un estudio relativo a una disciplina, siempre hay como precedentes ilustres que es necesario tomar en consideración. ¿Para qué? Para entender mejor estas ideas, para ponerlas en una línea de investigación, de pensamiento crítico, que le da una mayor rigor y una mayor espesor. Ahora,
nos parece que un estudio histórico, filosófico de este tipo, tiene un cierto interés para quien hace investigación o simplemente estudia o se ocupa profesionalmente de este tema, en este caso la didáctica de la matemática, por todo lo que es una relación con los registros semióticos para acceder a los objetos matemáticos. Ahora, tenemos ya 20 años. Vamos a ver cómo hace 20 años el nuestro amigo, colega Raymond Duval enunció esta famosa paradoja cognitiva del pensamiento matemático. Lo repito con sus palabras, se pueden leer. Yo voy a darle énfasis a la parte que más me interesa. De una parte, el aprendizaje de los objetos matemáticos solo puede ser un aprendizaje conceptual. Y de otra parte, es solo a través de representaciones semióticas que es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. Esto es evidente, el objeto matemático no existe en una realidad ingenua, no existe, no se puede indicar, no se puede mostrar. La única cosa que podemos hacer es representarlo semióticamente. Esta paradoja puede constituir un verdadero círculo vicioso para el aprendizaje. Sí, porque un sujeto en fase de aprendizaje no puede no confundir el objeto matemático del cual se está hablando con su representación semiótica. Para él, la evidencia empírica es sobre la representación, no sobre el objeto. Es decir, el profesor que habla, que ya conoce el objeto, no hace esta confusión. Él sabe que está representando. Pero el alumno tiene todo el derecho de hacer esta confusión que es casi inevitable. Y por el contrario, ¿cómo pueden los estudiantes adquirir el dominio de los tratamientos matemáticos necesariamente ligados a la representación semióticas si no tienen el dominio conceptual del objeto representado? Esto es verdad. ¿Cómo puede uno reconocer una representación semiótica de un objeto que no conoce? Esta paradoja es aún más fuerte si se identifica actividad matemática con actividad conceptual y si se consideran las representaciones semióticas como secundaria o extrínseca. Esta frase golpeó todos nosotros, estudiosos de didáctica de la matemática, porque realmente ponía un problema muy fuerte, y quiero decir, en el campo de la investigación en didáctica por la primera vez. Ahora, en esta última línea del texto, se explica bien cómo hay que entender la paradoja cognitiva. Y entonces, el profesor propone al estudiante representaciones semióticas de un objeto matemático que él quiere que los estudiantes construyan cognitivamente. Pero lo único que puede hacer, como ya dijimos, es proponerles representaciones semióticas, porque no existe otra forma. El estudiante entra, por tanto, concretamente en contacto con representaciones, no con el objeto. Aprende a hacer referencia, a manipular dichas representaciones, no el objeto. Y entonces parece una operación, un itinerario destinado al fracaso. Por el contrario, el estudiante al final aprende, construye, hace propio el objeto. Y esto parece el resultado paradójico de esta circunstancia tan bien expresada por Duval. En esta sistemación teórica, las representaciones semióticas hay que interpretarla como una operación explícita de designación, que no es el objeto matemático abstracto a la cual hace referencia. Precisamente se está hablando de representaciones que son hechos concretos. Si por ejemplo se le pide a un niño pequeño, ¿qué es el número 3? Esta es una pregunta desde el punto de vista epistemológico tremenda. ¿Qué es el número 3? ¿Qué vas a contestar? El niño muestra 3 dedos alzando una mano. Y esto ya implica algo muy interesante, una primera pequeña confusión entre el objeto y nuestra representación. Los 3 dedos son una respuesta representativa, no a la pregunta ¿qué es?, a la pregunta ¿cómo se representa el número 3? De otra parte, dar la respuesta epistemológica correcta a esta pregunta pone problemas bastante graves desde el punto de vista filosófico.
Ahora, Duval propone una caracterización semiocognitiva de los objetos matemáticos, y en esta propuesta el objetivo es de ofrecer diversos instrumentos para intervenir en la obvia, en la bien conocida dificultad que el estudiante encuentra en las representaciones. Una vez toda la culpa del fracaso cognitivo era en el estudiante, en la matemática, en el profesor. Hoy en día vimos que hay esta complicación que casi era peor, es decir, dominar los aspectos semióticos por parte de un estudiante es bastante complicado. De otra parte, ¿qué es un objeto matemático? Es el resultado invariante de una multiplicidad de representaciones semióticas. Y esto puede ser operatorio, es decir, haciendo algo sobre el objeto, o lógico discursivo, es decir, hablando del objeto. También tenía razón en este mismo texto cuando él decía: no existe noética sin semiótica, es decir, no puedo construir cognitivamente un objeto, entre paréntesis matemático, sin pasar por la semiótica, porque no hay otra vía. Nosotros hoy, a distancia de tiempo, sabemos muy bien que debemos pasar entre diferentes representaciones semióticas. O sea, si yo identifico un objeto con una representación semiótica, el fracaso cognitivo es casi inevitable. Pero si yo tengo varias representaciones semióticas, aprendo a pasar de la una a la otra, me doy cuenta que por cada objeto O existen varias representaciones semióticas de O dentro de un mismo registro o en registros semióticos diferentes. Entonces aprendo a trabajar sobre las representaciones, pero lentamente a construir el objeto matemático. En el día en el cual el alumno domina dichas representaciones, las sabe usar en contextos oportunos y la puede transformar la una en la otra con oportunas transformaciones semióticas de conversión y de tratamiento, entonces yo me atrevo a decir que en este caso se puede decir que el estudiante construyó cognitivamente este mismo objeto. Ahora, pero esta posición, muy bien conocida, perdí tiempo en presentarla, pero es tan bien conocida que no valía casi la pena, tiene precedentes en enunciaciones muy interesantes. Es decir, no es un unicum en la historia, se podría llamar como una línea semiótica en el aprendizaje. En otras palabras, vamos a buscar pensadores antecedentes y contemporáneos, no necesariamente en didáctica de la matemática. El texto que voy a presentar, lo que estoy presentando hoy muy brevemente, es solo un resumen de un texto mucho más largo que está saliendo exactamente en estos días en la revista Relime. Estos son mis compañeros de trabajo y la revista Relime, aquí se puede descargar el texto completo si a alguien le interesa. Entonces pasamos a los antecedentes filosóficos o semióticos. Empezamos con Platón. ¿Quién esperaba Platón? Aquí pongo siempre las fechas para recordar de qué periodo estamos hablando. Aquí hay un verdadero modelo de la paradoja de Duval. Él dice: lo que transbriga del maestro al alumno es un signo lingüístico, pero considerado en sí mismo. No tiene relación con un objeto. Una pura posibilidad de funcionar es un signo o representación semiótica de un objeto. La paradoja se pone en el mismo sentido que vimos antes, pero se resuelve, según Platón, asumiendo el hecho que el alma del aprendiz, cuando era perfecta e inmortal, antes de su nacimiento en este mundo tan corrupto, había estado en contacto con l'oggetto matematico, in un especial universo, es decir, al di là del cielo, in una vita precedente, y al momento del nacimiento el alumno se olvida de este contacto y lo puede recordar solo si se crean condiciones adecuadas. Por ejemplo,
en el famoso diálogo Menón, realmente Platón demuestra la fuerza de esta argumentación. Hoy es un poco criticable, por supuesto, tiene más de 2000 años, pero es una forma de resolver el problema. Vamos a ver exactamente las palabras de Platón en su texto La República. Por supuesto, es Platón que habla, Sócrates que habla con palabras de Platón. Sabes que los que se ocupan de geometría se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ellas, aunque no pensando en estas, sino en aquellas cosas a las cuales estas se aparecen, discurriendo en vista del cuadrado en sí y de la diagonal en sí, y no en vista de la que dibujan, y así con los demás. De las y de estas cosas que dibujan se sirven como imágenes, buscando divisar aquellas cosas en sí, que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. Parece realmente una posición muy cercana a la de Duval. El maestro habla de cuadrado, el matemático habla de diagonal, lo dibuja, pero no habla de lo que está dibujando, habla del objeto matemático abstracto en sí mismo. Aquí es muy interesante esto, dice, no podría divisar de otro modo que con el pensamiento, ¿sí? Porque no puedo indicar el objeto matemático que no existe. Platón no tiene un interés didáctico, en general matemático, pero termina con capturar el sentido de la cosa desde un punto de vista más amplio. Aristóteles. Aquí hay varias cosas que se podrían decir. Nosotros buscamos el trabajo sobre la interpretación, que en griego sería perihermeneias. Vamos a ver qué dice Aristóteles. Así pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma. Y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma son las mismas para todos. Y aquello de lo que estas son semejanzas, las cosas, también son las mismas. Entonces se está haciendo referencia a sonidos, letras, que son signos primordiales, pero son entendidas del ser humano de una forma especial, personal, porque dependen de la que él llama las afecciones del alma. Nuestra paradoja se resuelve presuponiendo una existencia de objetos mentales compartidos, que son los mismos para todos, a los cuales se puede acceder gracias a la expresión de lingüística que convencionalmente utilizamos para designarlos. Pero es necesario adquirir todo esto mediante la lectura o la escucha, o también con la experiencia, cualquier sea la naturaleza. Es decir, la palabra en sí mismo no comunica, es entendida de forma diferente de cada individuo, es diferente lo que yo estoy diciendo de lo que se está entendiendo, aparte de esta condivisión. Y entonces presuponer que el objeto matemático sea preexistente con una posibilidad de afección específica del alma, esto es lo que resuelve la naturaleza de la cuestión del aprendizaje. Los estoicos dedicaron mucho de su trabajo al problema semántico. Por ejemplo, aquí vamos a aprender de Zenón, Cleante y Crisipo, que son tres de los más importantes. Aquí se habla realmente de maestro. El aprendiz recibe del maestro un signo material. Para el maestro, este signo material ya es la representación del objeto matemático. Una vez que esto está impreso en la mente, en la mente misma, el aprendiz busca la representación de dicho objeto matemático que se puede poner en correspondencia con el signo que el maestro le ofreció. Y por lo tanto, con el objeto matemático al cual el maestro desea referirse. ¿Esto es donde aviene? Según ellos hablan de un ganglio físico del cerebro,
Bueno, no sabemos exactamente qué significa todo esto. Pero evidentemente la cuestión es la misma, es decir, yo recibo signos, sé que el maestro entiende comunicarme un objeto matemático, entonces yo pongo en referencia estas representaciones hasta el final construir el objeto matemático. Estamos muy cerca a posiciones actuales. Agustín, bueno, podemos llamarlo de Tagaste o de Hipona, según que se quiera poner en evidencia más el nacimiento o la muerte. Todo el mundo lo conoce como teólogo, pero muy pocos lo conocen como matemático. Estoy hablando de Agustín, de San Agustín. Desde mucho tiempo, desde cuando nos estamos ocupando de semiótica, hay mucha gente que también lo cita a propósito de la semiótica. Agustín va a ser muy interesante por nuestra exposición. Es él que unifica teorías precedentes, trae ellas en contraposición, como hemos visto, la del lenguaje y la del signo. Para él el signo es un dato sensorial, por lo tanto las dos cosas se empiezan a confundirse. Vamos a leer qué dice en la obra increíble, muy interesante, de Magistro, es decir, hablamos del maestro. Cuando, de hecho, me han dado un signo, si me encuentro en que no tengo conocimiento de la cosa de la cual es su signo, no puede enseñarme nada. Pero si ya la conozco, entonces, ¿qué estoy aprendiendo mediante el signo? Entonces el signo en sí mismo no puede enseñar nada. Muy interesante. El signo puede indicarnos dónde debemos dirigirnos para poder ver. Aquí estamos en función de íctica o ostensiva. Y por tanto para aprender, y aquí estamos en función cognitiva. O puede tener una función evocativa, es decir, traer a la mente un concepto, un significado o una imagen. Fantástico, el signo está utilizado en función del objeto. Es decir, el objeto como se preexiste y el signo está ya en función del objeto cuando esto es inaccesible. Una posición absolutamente moderna. Yo, en cuanto maestro, quiero decir, puedo al máximo mostrar al estudiante el signo, puedo ofrecerle la representación semiótica, no le puedo ofrecer el objeto matemático, son prácticamente las mismas palabras de Duval. Ahora, nuestro análisis crítico histórico sigue con Leibniz, Frege, Husserl, Wittgenstein, y por cada uno de estos, en el texto que antes indiqué, hay muchas páginas, pero aquí el tiempo no lo permite, y entonces ya me acerco a una posible conclusión. Cuando a veces se hace una división entre teoría y práctica, yo encuentro siempre esto un poco forzoso, porque teoría y práctica son dos maneras de decir cosas que pueden pertenecer a una única visión, múltiple. Y cuando se inspiran el una en el otra, como a menudo pasa en matemática, lo que resulta finalmente es una adición de posiciones muy interesantes. Entre ellas colaboran mucho, especialmente en matemática. Una pone problema a la otra. Yo tengo la teoría, ¿cómo puedo volverla concreta en una práctica? Tengo una práctica que pone problemas teóricos. En matemática esto es normal. Puedo pedir, organizar, definir. Esta organización puede ser más centrada en la teoría, más centrada en la práctica, pero hay una posible visión única, múltiple de las dos. Tengo un ejemplo increíble, muy interesante, que me contó un docente de preescolar, mostrando a sus alumnos de 4 o 5 años un cubo de madera roco. Lo mostraba a los niños, una representación ostensiva, es decir, lo mostraba con la mano, y lingüística. Esto se llama cubo. Entonces una doble representación semiótica al mismo tiempo. Después de un poco encontró
un otro objeto de metal o gris brillante de mayor volumen, siempre en forma de cubo. Lo presenta a los alumnos y lo denominan del mismo modo, de la misma manera. Miren niños, esto es un cubo. Y los niños como se rebelaron, riéndose, no, nos está tomando el pelo. No es roco, no es de madera. Este es muy interesante. ¿Cómo puedo limpiar un significado de todas las componentes indexales que parecen ser desviantes? Por ejemplo, si yo muestro un cubo rojo, el niño aprende que esto es el cubo, confundiendo el objeto matemático con el objeto concreto que le estoy mostrando en su representación. Y después le muestro otro cubo que para mí es un cubo, que para ellos es un metal gris, entonces no corresponde al objeto precedente. ¿Cómo puede un ser humano que no conoce el objeto limpiar las informaciones innecesarias para llegar a la forma que el maestro tenía en mente? Hay preguntas que parecen ridículas, pero si el cubo es rojo, ¿qué sabor tiene una pirámide? ¿Qué olor tiene una recta? ¿Pesa más un ángulo o un número primo? Estas son preguntas un poco estúpidas, ligeras, sí. Pero si uno lo piensa bien, confundiendo la realidad con la abstrateza, con la pura ideología matemática, estas preguntas tienen un sentido. Nosotros sabemos hoy que la equivalencia semántica y semióticas son conquistas que solo ahora se entienden. O sea, también enunciadas por Platón están muy lejos de la interpretación crítica que hoy alcanzamos a hacer. Porque estas equivalencias son hoy en día consideradas las bases de la matemática, entonces también de su aprendizaje. El estudiante es indefenso frente a esto. Tiene todo el derecho de ser ignorante en sentido etimológico, o sea, de no conocer, de no saber. Él sabe que debe construir cognitivamente los objetos de la matemática, está en clase por esto. Está obligado a confundir el objeto con su representación semiótica, no es culpa de él, no es por mala voluntad. Nos lo dicen no soltanto la paradoja cognitiva de Duval, como vimos, pero increíbles investigaciones precedentes filosóficas. Para nosotros esto es una contribución más al conocimiento y entonces a cómo se construye un conocimiento. Ahora, hoy sabemos que el desarrollo cognitivo se describe en términos de interacciones sociales, actividades mediatas, interiorizadas por formas culturales. Y el signo lingüístico en particular es aquí como un mediador entre el individuo y el contexto, pero también es contenedor de significado. En particular, es un medio de transformación de las funciones psíquicas del individuo. Es esto precisamente lo que permite el pasaje de los objetos de conocimiento en plano social al plano individual. En el plano social es como compartido colectivamente, pero esto no garantiza el aprendizaje individual. Hay que hacer un pasaje más. La paradoja cognitiva resta tal. ¿Por qué no puede ser de otra forma? Porque es esta misma parte de la realidad cognitiva. Hoy en día sabemos que los componentes iniciales de la semiótica son tres. La representación en sí misma, con sus dificultades. ¿Cómo represento en esta situación que es mejor elegir el registro semiótico más idóneo a ciertas situaciones de representación? Y la segunda es el cambio entre representaciones semióticas. El tratamiento, es decir, una transformación al interior del mismo registro semiótico, y la conversión, pasando de un registro al otro. Hasta hace poco se estudió la conversión porque parecía ser la que más complicaciones lleva consigo a propósito del problema. Lleva consigo dificultades de varios tipos, por ejemplo, el cambio de sentido que se le da a los objetos matemáticos cuando son supuestos a estos tratamientos. Entonces, gracias a estos 20 años de paradoja cognitiva,
Hoy sabemos indicar direcciones de investigaciones muy interesantes y muy precisas, y saber que estas tienen antecedentes filosóficos tan ilustres, creo que le da una dignidad aún mayor desde el punto de vista del pensamiento filosófico y cognitivo. Muchas gracias por su atención y pasamos a una sesión de preguntas.